café es una de esas cosas que no solo se toman, se necesitan, se extrañan e incluso hasta se vuelven un ritual. Y hoy hay muchas maneras de consumir café. Lo podemos ver en dulces, en bebidas. Hay muchos que lo utilizan incluso para tratamientos en la piel, pero lo más común es la bebida. Y hay una empresa que cambió para siempre la forma en la que el mundo se relacionaba con el café. Una empresa que curiosamente la gente ama odiar, pero sigue yendo a ella, porque Starbucks es una maestría de crecimiento de negocios, de resiliencia y de marketing. Ellos tomaron un producto que existía desde hace siglos y lo convirtió en un imperio de $22,000 millones. Y ojo, esta historia no es de cómo conquistó al mundo, sino es de cómo la conquistó y cómo también lo perdió. Y cómo la persona que la hizo grande la echó a perder y cómo la volvió a rescatar. Quise traer esta historia porque muchas veces nosotros creemos que el problema de un negocio es la competencia. Y la verdad es que no. Muchas veces tu principal enemigo eres tú mismo. Y déjame decirte que cuando pasas mucho tiempo en un negocio, muchas veces te conviertes en eso que juraste destruir. Pasa en marcas y pasa en personas. Estábamos en el año 1971, particularmente en la ciudad de Seattle. Tenía una vibra muy particular, relajada, media hippie, con una cultura que valoraba lo artesanal, lo local y lo auténtico. Y al principio Starbucks no era lo que tú te imaginas. Era una tienda de café tostado. Vendían granos de té, especias y el equipo para que tú lo prepararas en casa. Era para esa gente obsesiva del café. Pero detrás de esta historia hay tres protagonistas: Gordon Bower, Seth Siegel y Jerry Baldwin. Ellos querían nombrar a su empresa como un personaje de la historia Moby Dick, Starbucks. Este era el primer oficial. Y el logo querían poner una sirena con dos colas que hoy se ha vuelto icónico. Y aquí hay una lección. Desde el inicio entendieron que una marca es un símbolo, no es un producto. Es una historia que la gente se cuenta a sí misma. Cuando una marca nace, siempre hay dos caminos. O naces para vender o naces para significar algo. Y lo irónico es que cuando naces para significar algo, terminas vendiendo más. Porque la gente no compra café. Compra traer en su mano el vaso más utilizado del mundo. Que no importa el lado del mundo, aeropuerto, hotel, donde estés, sabes que eventualmente va a haber uno cerca de ti. La compañía estaba teniendo mucho crecimiento y mucho auge. Hasta que entra nuestro cuarto protagonista, Howard Schultz. En 1982, Howard entra como personaje clave. Entra como director de marketing de la compañía. Howard venía de una familia normal, tradicional americana. Fue el primero de su casa con educación superior. Y con 29 años decide tomar un riesgo para encontrar una empresa desconocida. Pero Schultz no venía a ser empleado. Venía con la ambición de dominar en donde estuviera. Los fundadores querían seguir con la esencia o con la idea principal del mercado. Querían seguir siendo tostadores con la esencia de la marca o con la idea que les hizo crecer. Pero Schultz quería algo diferente. No solo quería vender granos, sino que quería servir café. Su mente explota cuando viaja en el año 1983 a Milán, en Italia. Dentro de las calles milanesas empieza a buscar muchos cafés, porque se decía que el mejor café del mundo estaba en Italia. Allá descubre el café italiano, la comunidad, la conversación y el ritual que existía. Ese ritual donde las personas sentían la cafetería como una segunda casa, donde sentían que ahí se podían expresar, podían conectar con otros, pueden llegar a trabajar o simplemente lo sentían como una extensión de sí mismos. Ahí fue cuando Schultz pensó: quiero traer esta experiencia a los Estados Unidos y que Starbucks se convierta en el tercer lugar. La teoría de tercer lugar es que nosotros siempre tenemos un tercer lugar donde somos felices. La primera es tu casa, la segunda es tu trabajo, la tercera es tu cafetería de confianza. O esta es la tesis que quería hacer Howard Schultz. Todo el mundo tiene sus hobbies, todo el mundo tiene sus actividades, todo el mundo tiene ese tercer lugar donde tú puedes ser tú mismo. La teoría de Howard era que de todos los americanos, el tercer lugar se convirtiera en tu cafetería Starbucks. En 1987, Schultz compra toda la empresa, toma el control y mete algo que hoy nos parece normal, pero en ese momento fue un shock total. Él metió el café latte en el vocabulario americano. No había competencia real. Era nuevo y era emocionante. Y el mundo lo tomó como si fuera un descubrimiento cultural. Algo súper importante para los negocios es que entendamos por qué Starbucks ganó. Starbucks no ganó por tener el mejor café, pero en la carrera donde él de verdad ganó fue en el contexto. Porque cuando algo se vuelve un ritual, se vuelve una necesidad emocional. Ponte a pensar en esto. Si tú todos los días te levantabas, te cambiabas, tomabas las llaves de tu auto y manejabas a tu trabajo y siempre pasabas por una cafetería, y casualmente esa cafetería era una cafetería de Starbucks, esto se te convertía en un ritual. Y tú 2, 3, 4, 5 veces a la semana o diario pasabas por tu café. Y es ahí donde Starbucks empezó a tomar la delantera, porque ya no estaban vendiendo un producto, estaban vendiendo el momento para sentirte bien contigo mismo. Starbucks no solo vendió café, vendió la idea que detenerte en un Starbucks era un acto de autoindulgencia. Es casi como decir: yo esto me lo merezco. La experiencia, el sonido de la máquina, el vapor, el tiempo que tarda, los baristas amigables, la personalización o incluso hasta el nombre en tu vaso. Ahí es donde nace la cultura gigantesca de un Starbucks. Algo que hicieron muy bien estas cafeterías
cafeterías fue incluso tener su propio lenguaje, como si estuvieras entrando a un planeta completamente distinto. Por ejemplo, venti. Si tú no vas a un Starbucks, no sabes qué es el tamaño más grande para un vaso. Palabras italianas como cappuccino, latte, americano, y de pronto si tú hablas ese idioma, tú perteneces. Entonces, al momento de crear un nuevo idioma, se crea una tribu. La cultura pop rápidamente lo adoptó. La idea del café como lugar en social se volvió cool. Incluso si pensamos en la cultura pop como en la serie Friends, esta nos educó a pasar horas y horas y horas en cafeterías. Y obvio, el mundo empezó a hacer negocios, chismear, socializar. Todo esto en los sillones de un Starbucks. Quiero que vayamos un poquito a las métricas. Una persona promedio en los Estados Unidos gasta más de $1,000 en cafeína de manera anual. Y Starbucks es el que vende más café en todo el país. Y para que puedas dimensionar el modelo, un latte pequeño que cuesta unos $3 por taza, ellos ganan aproximadamente 50 centavos por cada una de ellas. Pero todo el dinero real está en el super size, o sea, las bebidas grandes con los toppings, donde un latte promedio te puede costar $4.30, pero el profit se te va a $1.40 por taza. Y este branding es el que hace que le ganen mucho más a cada uno de sus productos. Esto lo que me hace pensar es lo siguiente. ¿Te has dado cuenta que muchas cosas de estas nosotros creemos que son gustos, pero en realidad es una ansiedad maquillada? Porque el café de Starbucks, siempre que lo tomas, no siempre el pensamiento es ¡ay, qué rico! Muchas veces es necesito rendir, necesito aguantar, necesito sentir que yo tengo el control. Starbucks lo que hizo fue que le puso nombre, una sirena y espuma. Algo que todas las personas hacían todos los días. Lo convirtió en el lugar donde te sientes acompañado, aunque incluso no hables con nadie. Ahora, antes de seguir, si esto te está gustando, quieres saber más historias sobre cultura, negocios, marketing e inteligencia artificial, no olvides presionar el botón de suscribirte y dejar tu like. Y también activar la campanita para que no te pierdas uno solo de mis videos. Ahora sí, continuamos con el video. En el año 2000, Schultz anuncia ventas en récord de más de $2,000 millones. Y es ahí cuando se quiere retirar en todo lo grande como director general. Dice que su corazón ya no estaba ahí y que quería un nuevo reto. Pero aquí es donde les pasa el valle de la muerte a muchas empresas cuando el fundador se va. Llega la gente correcta para el Excel. Significa que alguna compañía, una serie de consultores y la junta directiva piensa que es buena idea traer a un director general más joven, con un mejor currículum y con poquitos más estudios, y que va a saber llevar una compañía que ya va andando. Pero muchas veces no es el alma correcta para el negocio. La estrategia empezó a cambiar. Crecimiento, crecimiento y crecimiento. Tiendas, ventas, ganancias. Y cuando crees así, efectivamente algo se va a romper. La expansión fue tan intensa que la percepción era: hay una Starbucks en cada esquina. La saturación incluso hasta se convirtió en meme en internet. Esto incluso hasta apareció en Los Simpsons. Una vez dijeron: en menos de 5 minutos este lugar se va a convertir en un Starbucks. Y además, para ganar velocidad y volumen, hicieron algo simbólicamente grave. Automatizaron las máquinas. Antes, estas eran semiautomáticas. El barista necesitaba un poquito de técnica para hacer el café. Todo esto le mató el romance. Se empezó a sentir como si fuera comida rápida. Baristas presionados por la velocidad, la experiencia dejó de ser tan especial. Incluso Starbucks se estaba metiendo en otros nichos. Ya vendían comida, CDs, incluso hasta películas patrocinadas. Y cuando una marca intenta hacer todo, se les olvida por qué la amaban. Esta es una lección durísima. Hay empresas que mueren por la falta de crecimiento y hay otras que mueren por el crecimiento sin sentido, porque crecer es fácil cuando sacrificas tus principios. Lo difícil es llegar sin dejar de ser tú. Y esto no es solo un negocio, es una metáfora de vida. Hay gente que crece y gana más, pero pierde su identidad, su calma, su familia o incluso hasta su propósito. Y un día se mira al espejo y dice: ¿en qué momento me convertí en esto? En el año 2007, Schultz manda un memo a la alta dirección y se filtra: basta, paren, desaceleren. Vamos a consolidar lo que ya tenemos. No le hacen caso, pero después llega un gran golpe. Japón, que era su mercado más grande de los Estados Unidos, se estanca. Las acciones se empiezan a desplomar de manera drástica, más de 50% de lo que estaban. Y aparte, arranca una recesión global. Starbucks se vuelve un monstruo difícil de controlar. En China incluso hay un caso cultural explosivo. Un Starbucks en la ciudad prohibida de Beijing. Un conductor de la CCTV pregunta: ¿podría un Starbucks estar en la Casa Blanca y también en Versalles? Se arma una tormenta. Starbucks ya no era café. Era el símbolo de la globalización intensiva. Y aquí es donde entra el giro narrativo. Schultz regresa en el 2008. El mismo que ya se había retirado en todo lo grande, su retiro no le duró ni siquiera 6 años. Y cuando regresó, le preguntaron por qué y dijo algo que no siempre se escucha en los negocios: regresé por amor. Dice que Starbucks estaba cayendo hacia la mediocridad, perdiendo su voz. Hizo un movimiento que incluso parecía suicida. Tomó la decisión de poner el freno de mano y cerrar más de 7,000 tiendas en todos los Estados Unidos. Todo esto durante 7 días completos. Todo esto para reentrenar a los baristas. Todo este ejercicio le costó más de $72 millones a la marca. Pero esto solo era una señal para gritarle a la gente: hemos vuelto a nuestro origen. Después recorta productos, quita la comida caliente, porque según él no podemos servir a dos amos: la experiencia cliente y luego la parte dura. Con la crisis financiera de la quiebra de Lehman Brothers, Starbucks tuvo que cerrar más de 600 tiendas en los Estados Unidos. Y aparte tuvo que despedir 12,000 empleados.
Aquí quiero detenerme un poco porque esto es algo incómodo. Nos encanta la idea de que regrese el fundador, pero también hay cierta parte de verdad. Salvar una empresa también muchas veces implica decisiones dolorosas. Y esto te va a ocasionar que muchas veces te rompas por dentro, porque un negocio no es solo una máquina, son vidas que hacen que los engranajes se muevan. También era cierto que si él no cortaba a esas 12,000 personas, pudo haber hecho que toda la compañía quebrara. La pregunta es, ¿puedes ser humano y ser también buen empresario? ¿O cómo proteges la esencia sin destruir tu compañía? No hay respuesta bonita, solo responsabilidad. Starbucks aprende una gran lección, que no puedes copiar y pegar el mismo modelo en culturas diferentes. En Japón, vuelven a la personalización. Se inspiran en quizás tradicionales, técnicas antiguas y respeto al oficio. En 2010, Japón llegó a $1 billón en ventas. Luego, en China, su mercado más grande, Starbucks abre con emoción. Abren una nueva tienda cada día. Dicen que abren literalmente una tienda cada 15 horas. Tiene una cultura de té fuerte, competencia local dura, y Starbucks entiende que se tiene que adaptar. En mayo 2018, hace una alianza con Alibaba. Pago móvil, delivery exclusivo y una estrategia alineada a necesidades locales. También abren un roastery increíble en la ciudad de Shanghái. Más de 30,000 pies cuadrados. La primera después de Seattle. Pero aquí viene lo interesante. Incluso con todo esto, Starbucks sigue enfrentando mucha presión. Competencia artesanal, cafés boutique, craft e independientes. Y una verdad, Starbucks no puede competir con el café artesanal auténtico. Entonces se adapta a bebidas locales, matcha, mango, festividades, diseño de tienda en grupos y todo para hacerlo más personal. Esto me encanta porque esto es una verdadera escuela de marketing. Globalizar no es conquistar. Globalizar es escuchar qué necesita el mercado. Es tener la humildad para decir yo no soy el estándar del mundo. Y esto aplica para marcas, para creadores e incluso para todos estos productos nuevos que están saliendo. Porque muchas startups quieren solucionar todo el problema con un solo modelo. Pero la cultura no se hackea. La cultura se respeta y se atiende. Starbucks es como muchas personas. Originalmente empezó como un sueño bonito. Luego se distrajo, se obsesionó tanto con crecer y confundió su expansión con éxito. Y a veces lo más difícil no es crear algo grande. Lo más difícil es hacerlo sin perder tu esencia y sin perder lo que tienes dentro del corazón. Porque muchas veces el mundo lo que te aplaude son los números, las ventas, las métricas o el crecimiento. Pero nadie te aplaude cuando te mantienes fiel a tu esencia. Eso es silencioso. Eso no se presume, pero se vive en cada una de las personas que vive tu proyecto. Si te gustó esta historia de negocios, cultura, marketing y ventas, no olvides presionar el botón de suscribirte. Y quiero preguntarte, ¿todo el marketing que hace Starbucks para venderte una bebida a sobreprecio, crees que vale la pena? ¿O simplemente estás pagando una marca y el café de la esquina es mucho mejor? ¿Crees que fue buena decisión lo que hicieron de despedir a tantas personas para salvar a la compañía? Déjame en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.